Hola, hola, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a mi programa, el podcast de Alma, donde hablaremos de historias, temas bíblicos y, por supuesto, testimonios de personas de los que Dios ha hecho en sus vidas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante bueno porque ha habido casos que me han llamado la atención últimamente sobre depresión y suicidio. Entonces, vamos a ver qué habla la palabra acerca de ello y compartir con ustedes de lo que Dios me ha dado. ¿Por qué quise tocar este tema? Hace días pude notar en las noticias que han habido muchos casos en Mérida. Yo soy de Venezuela. Hay un estado aquí en Venezuela que se llama Mérida y en Mérida han habido varios casos de suicidio y me imagino que por situación país, digamos. Pero bueno, el Señor me ha mostrado de que esto es un espíritu de suicidio y depresión que está atacando a las personas, que está como que apoderándose de lo que es la juventud, porque en su mayoría los casos de suicidio que han habido son en personas jóvenes, adultos jóvenes, digamos. Entonces yo quería poder estar aquí con ustedes compartiendo un poco de la palabra del Señor, porque yo estoy segura que muchos hemos pasado por eso. Muchos hemos pasado por la depresión, por tristezas, por miedos, por preocupaciones, y eso es totalmente normal en el ser humano. Y la palabra nos habla de eso, de lo que es la depresión, la ansiedad, y vamos a ver un poco acerca de lo que nos habla la palabra y de qué. Y si en la palabra hubieron personas que lo padecieron y que tuvieron que enfrentarse con este sentimiento, con esta emoción de la depresión y la ansiedad. Vamos a conocer un poquito de ejemplos que están en la palabra de Dios y de cómo Dios ayuda al ser humano a salir de estas situaciones. Entonces, vamos a estar tocando primero el tema de una persona que es bastante conocida, porque era un profeta bastante conocido, que fue el profeta Elías. No sé si muchos de ustedes lo conocen o tal vez no. Él era un profeta, el cual fue enviado por Dios, y no sé si han conocido una historia que yo voy a dejarle por aquí, imágenes de que este profeta hizo que el Señor hiciera caer fuego sobre un sacrificio que estaban haciendo a Dios, y había otros profetas que hacían culto, rendían culto y sacrificio a dioses ajenos. Entonces este personaje de la palabra de Dios, un profeta, él hizo un sacrificio, le echó agua, colocó piedras y todo esto, y orándole al Señor hizo que cayera fuego sobre ese sacrificio y se consumiera todo totalmente. Entonces, creo que algunos deben conocer la historia del profeta Elías, y si no, pueden dejarme en los comentarios y pues les colocaré los versículos y capítulos que hablan sobre el profeta Elías. Bueno, ¿por qué coloco como número uno al profeta Elías? Porque él pasó por un momento bastante desagradable en su vida, como muchos otros, porque él era un profeta con un carácter bastante fuerte y que temía mucho a Jehová, y era un hombre muy justo y correcto en cuanto a las cosas que eran de Dios. Entonces este profeta se presentó esta situación y cayó en este miedo, digamos, en esta ansiedad, en esta preocupación, porque cuando él realizó ese sacrificio, junto con esos otros profetas, poniendo, probando a los dioses ajenos o esos dioses falsos a los cuales ellos adoraban, él, después de que probaron de que el Jehová de los ejércitos era el Dios verdadero, el Dios real, él mató a esos profetas de Baal.
los mató a todos. Cuando la reina en ese tiempo, Jezabel, que por cierto yo tengo un video hablando sobre el espíritu de Jezabel y todo eso lo pueden ver en mi canal, explicando un poco de quién era Jezabel y qué hizo y por qué ese espíritu aún continúa en la tierra. Bueno, esta mujer, después de que se enteró de que el profeta Elías mató a todos estos hombres, ella lo quería matar, o sea, le habían mandado a decir con alguien que pues lo iba a perseguir, lo iba a matar, le iba a dar muerte, al igual que él hizo con sus profetas. Entonces este profeta cayó como en una depresión, ¿verdad? Cayó en una depresión y se sentía asustado, que él salió y se fue y se escondió incluso. Vamos a estar viendo la historia del profeta Elías en esta situación de miedo y ansiedad y depresión en Primera de Reyes 19. Vamos a leer Primera de Reyes 19:3, dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y me imagino en ese momento vamos a verlo hasta ahí para continuar explicándolo, que yo me imagino el miedo que sintió el profeta Elías por lo que esta reina le había mandado a decir y también que ella había matado a otros profetas del Señor, porque los profetas de Baal, ella adoraba al dios Baal, que el Señor los reprenda, que es un demonio, y estos hombres hacían sacrificios en el pueblo de Dios, en el pueblo escogido de Dios. Y bueno, yo me puedo imaginar el miedo y el terror que sentía el profeta Elías en ese entonces, ya que su vida debió de haber sido bastante dura y con un trabajo bastante fuerte, que era como el decir las profecías y hablar con el Señor para darle los mensajes al pueblo de Israel, y seguramente era muy respetado, pero también muy odiado por otras personas y tal vez hasta por otros reyes. Entonces vamos a ver que más adelante el Señor, como siempre, reconfortando nuestras fuerzas, reconfortando nuestro aliento, haciéndonos saber que Él está allí con nosotros. Lo que quiero dar a entender con esta prédica que les estoy dando es que todos pasamos por depresión, ansiedad, miedo, preocupación. Eso es algo natural del ser humano. Aún el Señor Jesucristo lo padeció, y por supuesto que Él lo entiende mucho mejor que nadie, ya que Él cuando ya iba a morir en la cruz, esa noche que lo apresaron, dice la palabra que Él sudó, tenía tanto miedo, estaba tan aterrorizado que sudó sangre. Y es más, o sea, esto es un hecho que para muchas personas le puede llegar a ser imposible, o sea, una persona con tanto miedo sudar sangre, pero efectivamente el Señor Jesucristo le pasó de esta forma, ya que Él se encontraba con un grupo de emociones, o sea, y de miedo tan fuerte, que hizo que su sangre, o sea, saliera por sus poros. Y de hecho lo pueden confirmar buscando en internet hechos científicos, o sea, estudios científicos que revelan que efectivamente una persona puede llegar a ese grado de estrés, de ansiedad, de miedo, que puede brotar sangre de los poros, no en vez de sudor, o sea, o mejor dicho, sudor mezclado con sangre. Y eso fue lo que le pasó al Señor Jesucristo. Pero lo que les quiero dar a entender es que la única manera de que nosotros podamos superar lo que es el estrés, la ansiedad, la preocupación, es tomados de la mano de Dios, tomados de la mano de Jehová, de Jesús, del Espíritu Santo, que es quien nos consuela, quien nos alienta. Porque siéndoles honestos, o sea, yo también he pasado por muchas situaciones bastante fuertes, bastante duras, que me han hecho
entrar en un estado hasta de enfriamiento espiritual, digámoslo así, de que me siento tan agobiada y tan triste que no puedo ni orar, ni siquiera. Pero Dios nos entiende. Pero me he dado cuenta también de que cuando yo oro es que ahí se me pasa como que la ansiedad, ese desespero, esa preocupación, y Dios me lo quita, no sé de qué forma, cómo explicárselo, porque es algo tan bonito y tan maravilloso que a veces ni nosotros mismos lo podemos explicar o entender con palabras, porque es un sentimiento que es como que te lo arrebatara, como si Dios agarrara de tu corazón y de tus pensamientos la depresión, la ansiedad, ese miedo, todo eso a través de la oración. Cuando nos llegamos a Él, cuando le contamos nuestras cosas y cómo nos sentimos. Entonces dice que echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió, bebió y fortaleció con aquella comida el camino por 40 días y 40 noches, hasta Herod en el monte de Dios. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino la palabra de Jehová, el cual dijo diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, en todo esto que estamos leyendo, podemos notar cómo el profeta Elías, a pesar de que un ángel lo visitó y le dijo que largo camino le restaba, haciéndole saber y haciéndole sentir que el Señor cuidaba de él, porque decía, o sea, no se lo dijo literalmente, pero envió un ángel para que pudiera darle de comer, incluso para que recuperase la fuerza. O sea, podemos ver el cuidado de Dios en nuestras vidas, el cuidado de Dios que tuvo en ese momento con Elías, para que él sintiera que Dios estaba viéndolo en todo momento y que Dios lo estaba protegiendo, que a pesar de que él se sentía a lo mejor inseguro, a lo mejor dudoso y todo esto, Dios le hizo saber y entender de que él estaba ahí con él, solo que nuestros sentimientos y nuestras emociones a veces son más fuertes que nosotros, que muchas veces dudamos de Dios. Entonces dice aquí le dijo Jehová de los ejércitos, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondiendo le dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías esto, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso sobre la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por los... Él viene y le vuelve a decir lo mismo al Señor, pero el Señor en ese momento me imagino que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, ¿por qué sigues aquí si yo estoy contigo? ¿Por qué tienes miedo? ¿De quién tienes miedo? Sí, la palabra dice incluso que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Porque entonces nosotros muchas veces no hacemos caso a la voz de Dios, sino que le hacemos más caso a esos miedos, a esos temores, esas dudas, a esa inseguridad, y nos dejamos llevar más por esas cosas que por la voz de Dios. Por eso quiero que ustedes vean estas bonitas historias, porque nos dejan una enseñanza muy bonita
de que el Señor ha estado con nosotros siempre, solo que nosotros, como Él es el Dios invisible, no lo vemos y nos aterrorizamos y decimos, el Señor no está conmigo en este problema y todo eso, pero en lo espiritual realmente Dios está con nosotros porque Él siempre nos va a enviar una señal. Vamos también a tomar como segundo ejemplo al profeta Jeremías, el profeta al cual le llamaban el profeta llorón, el profeta que se lamentaba tanto y sufría tanto porque le tocaba siempre decir como que las malas noticias que eran negativas para el pueblo de Israel, pero era por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, sabiendo que existía el Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos. Ellos se inclinaban y se iban con otros dioses, o sea, adoraban otros dioses. Entonces dice que Jeremías también pasó por un momento de tristeza bastante poderosa porque el pueblo no le hacía caso. Entonces vamos a ver Jeremías, cómo Jeremías se sintió en este momento de angustia, cómo fue que él le dijo al Señor cómo se sentía, porque nosotros es necesario que nos expresemos ante Dios, y pues el Señor, que nos conoce completamente, muchas veces no es necesario de que nosotros le digamos nada porque Él ya nos conoce, pero sí es bueno que hablemos con Dios acerca de cómo nos sentimos, porque aunque tú no le escuches su voz en ese momento, el Espíritu Santo te va a hacer sentir su presencia, hacer sentir esa paz, y como te expliqué antes, te va a arrebatar ese sentimiento de tristeza y de angustia que tenías. Vamos a leer Jeremías 15. Vamos a leer Jeremías 15:10 primero. Jeremías 15:10. En este pasaje, en este capítulo de la Biblia, el Señor le estaba dando una profecía a Jeremías que debía, o sea, proclamar al pueblo de Israel. Y por supuesto, Jeremías se llenó de tristeza, de angustia, de preocupación y de dolor también al ver a su pueblo desviado de los caminos de Dios, y por supuesto ver a Jehová de los ejércitos diciéndole todas estas palabras duras que debía decirle al pueblo de Israel. Vamos a leer el versículo 10 que dice: ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la guerra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. ¿Por qué? Dice, sea así, oh Jehová, que la gente lo veía de esa forma, Jeremías, que era un profeta que solamente hablaba cosas negativas y que daba mensajes de parte de Dios negativos, mensajes de juicio al pueblo de Israel, pero dice, nunca he tomado algo, algo prestado, y todos, ni robado, y todos me maldicen. Hay Biblias que lo pueden explicar un poquito mejor, digámoslo así, que tienen una versión más coloquial, y dice que él no ha robado, no ha quitado nada a nadie, y todos lo odian y todos lo persiguen y todos lo maldicen. O sea, no querían a Jeremías. Y Jeremías fue un profeta que también era pobre, él no tenía familia, digamos, él estaba solo muchas veces, y yo puedo entender cómo Jeremías de pronto se sentía en esa aflicción que él tenía, en esa soledad, y de que todo el mundo lo rechazaba, porque a veces pensamos, y nos pasa, de que hay tanta gente que no nos quiere, y no sabemos el por qué, ni la razón, ni el motivo, porque muchas veces te odian porque sí. Entonces, no porque necesariamente tú les hayas hecho algo malo. Y puedo entender que muchos de ustedes jóvenes a lo mejor sienten mucha aflicción y mucha preocupación por lo que dirán las demás personas y por lo que las demás personas piensan de ustedes. Y eso puede llegar a ser bastante fuerte e influir, o sea, bastante en tu vida. Cuando hay personas de las cuales te rodeas que te dicen muchas cosas negativas, como que tú no sirves, tú no eres bueno en esto, tú nunca vas a superarte, nunca vas a ser alguien, y todo esto puede llegar a agobiarte y tal vez hasta querer quitarte la vida,
Pero lo que yo te quiero dar a entender en esta hora es que a través de Dios podemos llegar a superar estos episodios, estos momentos de depresión, de ansiedad, que muchas veces llegan a nuestra vida, pero que el Señor es quien nos ayuda a superar todas y cada una de ellas, porque por nosotros mismos no vamos a tener las fuerzas necesarias para poder superar esta aflicción, para poder superar las tristezas, el dolor, porque solo Jesús puede sanar tu corazón, solamente Jesús puede sanar tus heridas. En el mundo hay mucha aflicción, en el mundo te van a herir, te van a tratar mal y muchas personas van a llegar a tu vida a querer hacerte daño, pero cuando tú tienes el amor de Dios, cuando tú sientes que estás con el Señor, que tienes una relación con Jesús, con el Espíritu Santo y con Jehová de los ejércitos, tú vas a sentir que eres amado y que eres valorado, que hay alguien que te ama, que te valora, que quiere estar contigo y que murió en la cruz por ti, por tus pecados, por tu salvación. Entonces es triste ver como muchos jóvenes hoy en día se quitan la vida por causa de que digan los demás. Hay una palabra que dice una hermana que se llama Gladys Muñoz. Ella es una salmista, una hija de Dios, que ella dice en una canción, no me importará lo que el mundo diga, a mí lo que me importa es lo que Dios piense de mí, y efectivamente nos debe de importar más lo que Dios piensa de nosotros, porque a Él un día le vamos a rendir cuentas, solamente a Él. Y no te prometo, no, al otro día ya se te va a desaparecer todo, como a lo mejor sí, porque todos nosotros pasamos por procesos que son importantes y nos ayudan a madurar y a superarnos y a crecer como personas. Pero en el ámbito espiritual es necesario tener un conforte, alguien que te conforte, alguien que te anime, que te haga sentir que eres valioso, que eres amado, porque muchas veces hay jóvenes, hay personas que no tienen amor ni siquiera de sus padres. Entonces dicen, yo estoy solo, no tengo un futuro, yo no me veo un futuro haciendo esto o haciendo aquello, porque todo siento que es imposible. Pero déjame decirte que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Vamos a leer también en Jeremías 27, otra parte donde dice, lamento de Jeremías, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. O sea, fíjate de lo que te estoy hablando, de que muchas personas se pueden burlar de ti, al igual que se han burlado de mí muchas veces, porque yo he conocido la palabra durante 15 años, pero no siempre estuve en la palabra, buscando del Señor. Tengo 3 años buscando de Dios, digamos firmemente, con Él, porque Él me llamó con lazos de amor, pero también con brazos fuertes. Entonces yo tenía que pasar por varios procesos para yo poder adquirir la madurez espiritual y la madurez terrenal en el mundo, para yo poder decirte a ti y poder hablar con base en cuanto a mis experiencias, en cuanto a lo que Dios ha hecho en mi vida, ser un testimonio vivo para ti y decirte, ¿sabes qué? Si es verdad, el Señor hace esto en tu vida, el Señor hace esto otro en tu vida. Y no es como que algo vacío, simplemente por decírtelo, por hablarte de la palabra, sino que yo misma lo he experimentado. Entonces fíjense lo mal que se sentía Jeremías y lo mucho que se podían haber metido con él. Entonces dice, y me venciste. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. O sea, él dice estas palabras porque él se sentía triste en este momento. Dice, por cuantas veces hablo, doy voces y grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrentar y ser de escarnio cada día. Y dije,
no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre, ni no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, fíjate lo que Jeremías dice. Muchas veces los hijos de Dios lo padecemos y lo pasamos. Yo lo he pasado en el sentido de que tantos problemas que trae el mundo, tantas dificultades, soledad, depresión, todo esto, o sea, porque a nosotros nos afectan lo que los demás digan de nosotros, lo que los demás piensen de nosotros y que se metan que se metan contigo y que sin que tú les hagas nada ni siquiera, eso te afecta y te cansa y dices, me provoca dejar todo botado, tirar la toalla, Señor, porque de verdad esto es muy difícil. Pero dice que, y lo confirmo, dice él, que no obstante había en su corazón un fuego ardiente metido en sus huesos. Dice, traté de sufrirlo y no pude, o sea, porque es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, es Dios que te hace sentir de que le perteneces a Él y que no puedes vivir sin Él. Porque yo, siéndote honesta, sincera en cuanto a mis sentimientos y de todo lo que yo he pasado, yo digo, ok, si yo dejo a Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Hay algo mejor fuera de Dios para mi vida? El mundo puede ofrecerme algo mejor de lo que Dios me está dando, de lo que Dios me está ofreciendo, que es una vida eterna, vivir con Él para siempre, en un lugar donde no habrá más llanto ni dolor. O sea, en Dios tenemos esperanza, pero en el mundo, ¿qué tenemos? Muchos piensan que al quitarse la vida van a acabar con sus problemas. Y muchas veces yo tuve ese sentimiento de suicidio, esa voz que me decía, tú no sirves para nada, a ti nadie te quiere, no tienes propósito en la vida, pero también estaba el Espíritu Santo a mi lado diciéndome, yo te amo, tú eres valiosa para mí, eres importante, eres buena persona, eres una buena mujer. Y a veces se nos hace hasta difícil nosotros mismos creerlo, pero es así. El Señor nos habla y nos trata de esa forma, nos hace sentir amados, a pesar de que otros no lo hagan, a pesar de que otros no te hagan sentir eso, el Señor lo hace. El Señor te llena. El Señor te hace sentir valioso. Entonces, Jeremías tampoco pudo dejar de amar a Dios o de alejarse de Dios, porque él sabía que era el Dios verdadero, que Él es un Dios verdadero, que fuera de Él nada somos y nada podemos hacer, pero con Él y sus fuerzas lo podemos todo. Dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas las partes. Denunciémosle, le decían. Denunciad que vamos a denunciarle. Todos mis amigos miraban mi claudicaría, dice. Quizás se engañará, decía. Quizás se engañará, o sea, querían hacerlo sentir de que él estaba equivocado y de que no era la voz de Dios que él escuchaba, sino que él estaba loco de pronto. Entonces decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, fíjense, porque él, en ese fuego que él tenía por dentro de él, no podía estar sin Dios, porque sabía que Dios iba con él, que lo protegía y era quien le daba la fuerza para seguir adelante. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos,
que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encontrado mi causa. Cantad a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de la mano del maligno. Todos pasamos por este sentimiento, por este tiempo de dolor, de tristeza. Y no era que él no amara a Dios, simplemente que él se cansaba también, se sentía triste, afligido, angustiado. Pero Dios siempre lo reconfortaba, a pesar de que él dijo todas esas cosas. A lo mejor tenía rabia, tenía dolor, tenía tristeza. Vamos también a poner de ejemplo el rey David, que también pasó por muchas cosas, atravesó por persecuciones, sufrió varios intentos de asesinato, lo traicionaron, uno de sus hijos violó a su hija, algunos de ellos murieron y otros lo mataron, los mismos hermanos. Y el primer hijo que tuvo con Betsabé, que fue fruto de su pecado, murió también, y él hizo 7 días de ayuno. O sea, no comió ni bebió y estaba encerrado rogándole a Jehová que salvara a su hijo. Pero voluntad era de Jehová que ese niño no tuviera vida, no viviera. Y fue ahí donde él entendió y dejó de hacer ayuno. Pero después Dios le dio el rey Salomón, quien fue quien construyó el templo, ¿verdad? Y David pasó por tantas cosas. Pero si tenemos como ejemplo a David, que escribió los salmos, que son tan reconfortantes para nuestras vidas hoy en día, porque nos llenan y nos hace sentir identificados con lo que David pudo pasar en ese momento y por lo que muchos de nosotros pasamos muchas veces. Vamos a estar leyendo el Salmo 6. Salmo 6, oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Me he consumido a fuerzas de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se ha envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído mi voz. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Entonces él lloró muchas veces en su soledad, porque era perseguido, porque era un hombre que fue el rey Saúl, quien fue su tutor, digamos, lo estaba persiguiendo, alguien que él quería, alguien que él valoraba, a pesar de que él fue el nuevo rey ungido. Él amaba a Saúl y le dolió su muerte. Y él pasó por todo esto, pero siempre su fuerza venía del Señor, siempre su fuerza venía de Jehová. Dice en el Salmo 13, plegaria pidiendo ayuda en las aflicciones. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidaste para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mírame, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces, David siempre encontraba refugio en Jehová de los ejércitos. Siempre encontró ese refugio, esa protección en Dios. Él siempre expresó lo que él sentía. Por eso yo les digo, aunque Dios nos conozca y
sepa cómo nos sentimos y qué sentimos, es necesario que nosotros nos desahoguemos con Dios, porque en nuestro desahogo vamos a encontrar también consuelo. Y son personas que pasaron por depresiones fuertes, por momentos fuertes, pero no todos lograron la victoria. Ellos lograron la victoria porque decidieron escuchar la voz de Dios en sus vidas. En el caso de Judas, también Iscariote, quien fue quien vendió a Jesús, la historia es distinta. Es una historia triste, porque Judas decidió, ustedes no sé si han visto memes o imágenes de reflexión a lo mejor, donde sale el angelito bueno y el angelito malo. Bueno, el angelito bueno es el Espíritu Santo hablándonos y diciéndonos, que alentándonos. Yo te amo, no te hagas esto, no pienses de esta forma ni de esta otra. Y está el angelito malo, que es un demonio que el Señor nos reprende, que realmente te va a enviar dardos, a enviar mensajes negativos a tu mente, diciéndote tú no sirves, tú no eres bueno en esto, tú no tienes propósito, ¿qué haces vivo? Y el suicidio es un pecado que te impide llegar al cielo, porque solamente Jehová es quien puede dar la vida y la puede quitar. Entonces no puedes suicidarte. Suicidarte es un pecado que te aleja de Dios y de la salvación. Porque en la vida, cuando estamos vivos, tenemos esperanza, pero en la muerte no tenemos esperanza. Porque ya tomaste tu decisión. Aunque pases por un momento fuerte, difícil, confía en Dios, que Él acomodará las cosas. Vamos a ver el caso de Judas, dice que él se suicidó porque él a lo mejor sintió tanta tristeza, tanto arrepentimiento de haber vendido al Hijo de Dios, a Jesús, quien fue tan bueno con él, a quien escuchó, con quien compartió. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos deseado compartir con el Señor? ¿Verdad? Pero Judas decidió tomar un mal camino, tomó la decisión de quitarse la vida. Y es triste. Es triste. Vamos a leer Mateo 27, donde nos habla de lo que pasó con Judas. Mateo 27:3, muerte de Judas. Entonces Judas, el que había entregado a Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado y he entregado sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojándole las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces dice, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es de precio de sangre. O sea, ¿cómo sabían ellos que habían matado a un hombre inocente que no estaba haciendo nada malo? Pero como la profecía se tenía que cumplir, todo pasó de esa forma. Y después de consultar, comprobaron con ellas en el campo del alfarero. Bueno, y dice, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llamaba hasta el día de hoy campo de sangre. Bueno, como pudimos ver, Judas tomó la decisión de suicidarse, de quitarse la vida, en vez de arrepentirse y reconocer su error, aunque él lo reconoció, pero no se arrepintió, no le pidió perdón al Señor, porque él pensó que él no podía soportar todo eso. No podía vivir con su conciencia de pensar de que él había entregado a Jesús
en ese momento. A diferencia de Pedro, que Pedro, a pesar de que negó al Señor 3 veces, Pedro se arrepintió. Pedro se arrepintió y le pidió perdón a Jesús y le pidió perdón a Jehová por lo que él había hecho. Entonces es lo importante, es reconocer cómo estamos, cómo nos sentimos y hablar con Dios acerca de nuestros sentimientos y tomar la decisión de servirle a Dios, porque solo en Él podemos encontrar paz, tranquilidad, podemos encontrar bienestar, podemos encontrar salvación, esperanza. Aun cuando el mundo no te la da, Jesús te da la esperanza. Jesús te da ese motivo y ese propósito por el cual nosotros nacimos, que es vivir para Dios, con el propósito que Dios creó al ser humano, para amarle, para servirle y para que viviéramos con Él como sus hijos. Y gracias a Jesucristo, a su sacrificio, podemos tener ese privilegio de poder reconciliarnos con Dios y poder ser llamados hijos de Dios nuevamente. Pero esto es estando con Jesús, estando con Dios, porque fuera de Él nada somos y nada podemos hacer. Espero que este video, que este programa el día de hoy les haya servido y les haya hecho de bendición para sus vidas, haya sido de bendición para sus vidas, para sus corazones, y que nos vemos pronto nuevamente por aquí hablando de un tema nuevo. Déjenme saber en los comentarios y no olviden por favor de suscribirse, darle like, comentar, dejarme saber que han visto el video y que si se sienten identificados con la depresión y la ansiedad y que aún estando con el Señor les han venido estos tiempos y estos episodios de depresión y de ansiedad y de tristeza, tal vez de miedo. Pero tenemos a Dios que nos conforta, que nos anima y nos da el sentido de la vida y la esperanza en Él que tenemos de ser salvos y de que un día vamos a estar con Jesús y vamos a estar en un lugar donde no habrá más llanto ni dolor. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde y nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. Chao, chao.